Atención México. 3 de cada 4 armas que se decomisan en México no se fabricaron aquí. Y eso no lo dice la mañanera, no lo dice un activista, no lo dice un medio de oposición, lo reconoció el propio gobierno de Estados Unidos. Hoy vamos a darle la vuelta completa a una de las acusaciones que más se repiten desde Washington contra nuestro país, esa idea de que la violencia empieza y termina de este lado del río Bravo. Quédense conmigo porque al final van a entender por qué el blindaje que de verdad importa en esta historia no es el de la frontera, sino el que protege a una industria multimillonaria que lleva décadas mirando para otro lado. ¿Y por qué Donald Trump, sin quererlo, acaba de abrirle a México una puerta que parecía cerrada para siempre? Vamos directo a los hechos. El gobierno de Estados Unidos ha documentado en sus propios registros que alrededor del 70% de las armas aseguradas en México provienen de manera ilegal de territorio estadounidense. Conviene subrayar quién lo dice porque ahí está la fuerza del dato. No es una denuncia lanzada desde Palacio Nacional. Es la principal autoridad de justicia del país vecino la que lo asienta por escrito en sus propios documentos y contra sus propios intereses, cuando hasta quien acusa admite el tamaño del problema, la discusión deja de ser una opinión y se convierte en un hecho que ya nadie puede negar con seriedad. Los datos tienen domicilio concreto. De acuerdo con análisis de la información de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, recopilados por organizaciones especializadas durante 2024, el 62% de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta su compra fueron vendidas en Arizona. Las rutas están identificadas de Arizona hacia Sonora, de Texas hacia los estados del norte. No es un misterio, es un corredor conocido, documentado y abierto durante años. Detengámonos en el tipo de armamento porque marca toda la diferencia. No se trata de pistolas pequeñas. Hablamos de fusiles semiautomáticos y de armas como el rifle calibre 50, capaz de perforar blindaje y derribar un vehículo a distancia. Ese poder de fuego es el que convierte una célula delictiva en una fuerza de capacidad casi militar. Cuando un cártel dispone de ese arsenal, no lo compró en un mercado mexicano, porque aquí la venta de armas está estrictamente regulada. Existe una sola tienda legal en todo el país operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese arsenal vino de afuera, de un mercado donde comprar un rifle puede ser tan sencillo como comprar cualquier otro producto. En 2021, el Estado mexicano hizo algo que ningún otro gobierno de la región había intentado antes. Llevó a los gigantes del armamento ante los propios tribunales de Estados Unidos. Presentó una demanda en Boston contra fabricantes y comercializadoras de la talla de Smith Wesson, Colt, Glock, Beretta y Barrett, reclamando una indemnización de $10,000 millones y exigiendo que asumieran su responsabilidad por alimentar el tráfico ilegal hacia nuestro territorio. El argumento era claro. Esas empresas saben perfectamente cómo y hacia dónde se desvían sus productos y aún así no ejercen el cuidado mínimo para evitarlo. Un juez de distrito desechó la demanda en primera instancia. En enero de 2024, una corte de apelaciones la revivió y permitió que avanzara. Por un momento pareció que la balanza empezaba a moverse. Pero el 5 de junio de 2025 llegó el golpe. La Corte Suprema de Estados Unidos, por unanimidad, con los 9 jueces en el mismo sentido, desechó la demanda mexicana. El fallo se amparó en una ley de 2005 conocida como la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, una legislación que blinda a los fabricantes frente a la mayoría de las reclamaciones cuando sus productos se usan para cometer delitos. La jueza Elena Kagan escribió que México no había demostrado de manera suficiente que esas empresas hubieran ayudado e instigado las ventas ilegales. Seamos honestos sobre lo que esto significa, porque en este canal no vamos a vender una victoria donde no la hubo. México perdió esa batalla. No la perdió por falta de razón ni por falta de pruebas sobre el daño que causan esas armas. La perdió porque en Estados Unidos existe una muralla legal,
construida específicamente para que la industria de las armas casi nunca tenga que responder por nada. Esa es la lección incómoda de este episodio. El sistema no falló por accidente. El sistema está diseñado así. Pero que México haya perdido en la Corte Suprema no significa que se haya rendido. Y aquí es donde la historia empieza a girar, porque ese escudo que durante años pareció impenetrable ha comenzado a mostrar grietas y algunas de esas grietas las abrió sin proponérselo el propio Donald Trump. Primera grieta, la demanda contra los fabricantes no era la única. México presentó también en 2022 una segunda acción legal en Tucson, Arizona, esta vez contra 5 tiendas distribuidoras de armas acusadas de vender de forma negligente a sabiendas de hacia dónde podía terminar ese armamento. Esa demanda sigue viva. El fallo de la Corte Suprema sobre los fabricantes no la tocó y avanza en su etapa de presentación de pruebas. Segunda grieta, y esta es donde entra Trump de manera directa. En febrero de 2025, la administración Trump designó al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. Esa decisión, tomada como medida de presión sobre México, tuvo una consecuencia que nadie en Washington anticipó. El 25 de marzo de 2026, el propio gobierno de Estados Unidos acusó penalmente a Lawrence Gray, propietario de la armería Grips Bailari en Nearford, Arizona, por conspirar con ambos cárteles para traficar armamento hacia México. Los cargos incluyen apoyo material al terrorismo, una figura jurídica de alto impacto que solo fue posible aplicar porque Trump había designado a esos grupos como organizaciones terroristas. Sin esa designación, los cargos habrían sido solo tráfico de armas. Con ella, Gray enfrenta décadas de cárcel. Por primera vez, no fue México quien señaló al vendedor. Fue la propia justicia estadounidense la que lo sentó en el banquillo usando las herramientas que Trump mismo creó. La presidenta Sheinbaum celebró esa acusación y anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores analiza incorporar ese caso a la demanda activa en Arizona. Lo que Trump hizo para presionar a México terminó convirtiéndose en un arma jurídica que México puede usar en su propio beneficio. Tercera grieta, quizás la más importante. En mayo de 2026, el propio gobierno de Estados Unidos publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas y en ese documento oficial reconoció por escrito que el tráfico de armas desde su país hacia México tiene que disminuir. Durante años, Washington insistió en que el problema era de oferta mexicana. Hoy, en un texto firmado por la propia administración Trump, admite que las armas que cruzan al sur son parte del problema. Eso es exactamente lo que México llevaba años repitiendo. La diferencia es que ahora ya no lo dice solo la mañanera. Lo dice también un papel oficial del país que tantas veces quiso dar lecciones. Y aquí es donde se entiende la verdadera dimensión de la postura de la presidenta Sheinbaum. Su gobierno no responde a las amenazas con gritos, responde con una doctrina muy precisa. Respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación. Lo que México plantea es de un sentido común aplastante. Si Estados Unidos exige reducción en el flujo de drogas hacia el norte, México exige con el mismo derecho y con la misma firmeza reducción en el flujo de armas hacia el sur. No es un favor que se pide, es una responsabilidad que se reclama. Por eso, la posición mexicana sostiene que el tráfico de armas debe pesar tanto como el de drogas. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá con fecha límite el 1 de julio, México ha colocado el tema no solo en el plano bilateral, sino en el internacional, impulsando que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas abordara el tráfico ilícito de armas a través de su resolución 2616. La autoridad para reclamar no sale de la nada, se sostiene en resultados. El gobierno de Sheinbaum ha presentado una reducción cercana al 50% en los homicidios dolosos, el desmantelamiento de más de 2.500 laboratorios clandestinos y una disminución en el paso de fentanilo hacia el norte. Con esos números sobre la mesa, México se sienta a dialogar de tú a tú.
no llega a pedir perdón, llega a exigir reciprocidad. Hagamos el contraste para que quede perfectamente claro. Trump designó a los cárteles como terroristas para presionar a México. Esa misma designación le permitió a la justicia estadounidense acusar a un armero de Arizona de terrorismo por venderles armas. México tomó ese resultado y lo convirtió en munición jurídica para su demanda en Arizona. Lo que salió de Washington como una amenaza terminó fortaleciéndole la mano a México en los tribunales. Eso es exactamente lo que significa negociar desde la inteligencia y no desde el miedo. Y la historia de esta batalla todavía se está escribiendo. Vamos a seguir de cerca cada paso de este caso porque cada movimiento en la defensa de la soberanía de México importa. Seguiremos informando y antes de irnos, una pregunta para ti. ¿Crees que el tráfico de armas debería tener el mismo peso que el tráfico de drogas en las negociaciones entre México y Estados Unidos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te aportó claridad, dale like, suscríbete al canal y activa la campana.